¿Ya? Adelante, hermana, gracias. Ok, Sí. gracias. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, esta tarde, esta noche, Señor, para darte gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estudiar una vez más tu palabra. Señor, te doy gracias por la vida de mi hermano Walter, Señor. Gracias por el esmero, Señor, por su preparación para que nosotros podamos aprender. Señor, abre, Señor, nuestro entendimiento esta noche, Señor, para poder entender tu palabra. Usa la vida de mi hermano Walter, Señor, que tu palabra sea en su boca, Dios, por favor, y bendice a cada uno, Señor, de los que ya estamos en esta linda reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Walter. Amén, gracias, hermana Connie. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, hermanos, el estudio de hoy. Eh, Siempre digo que tenemos un pasaje fascinante, pero es que la verdad que el Evangelio de Marcos nos sorprende porque siendo el más pequeño y muchas veces olvidado porque no se toma mucho en cuenta, pero tiene tanto que aprovechar y tanto que el Señor nos habla a través de él. Así que vamos voy a compartir aquí la presentación para ponernos en contexto del el tema de hoy. Siempre pregunto si la podemos ver, hermanos, en pantalla. Amén. Perfecto. Esto es entonces lo que quedamos la semana pasada. Siempre pongo la última, perdón, la última parte para ubicarnos, para seguir la secuencia. La semana pasada dejamos a Jesús en una casa, siempre enseñando, predicando, y viene su madre y sus hermanos a buscarlo porque pensaban que se estaba volviendo loco con todo lo que veían que estaba haciendo, que está fuera de sí. Y pues cuando leemos el texto, tendemos a pensar que él rechazó a su madre y a sus hermanos, pero la verdad es que ese no fue el propósito, porque estuviera en contra de lo que él mismo predicó, ¿verdad? Y lo que dicen los mandamientos de honrar a su padre y a su madre. Lo que pasa es que ellos venían con la mentalidad de llevárselo de ahí, de impedirle que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que siguiera enseñando, que siguiera predicando. No por mala fe, sino porque estaban preocupados por él, porque, como dijimos, pensaban que estaba fuera de sí y que se estaba metiendo en problemas con las autoridades, lo cual era cierto. Entonces temían por su seguridad. Pero él aprovecha para dar un mensaje y dice, mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Por qué dijo eso? Porque, como mencionamos antes, él vino a establecer el reino de Dios, a inaugurarlo. Eh, Estamos en la época del reino, no ha sido su consumación final, esperamos su consumación final, pero él inauguró el reino. Ese era su propósito. Y en el reino, él vino a crear una nueva familia, por decir así, en donde él es la cabeza, que es la familia cristiana, por eso todos nos llamamos hermanos entre nosotros, porque somos eso, somos como una gran familia de los seguidores de Jesús. Y entonces él, pues también quiso enseñar aquí que la devoción primaria es a Dios. Nuestra familia es muy importante, por supuesto que tenemos que amarla, respetarla, sujetarnos cuando sea necesario, pero siempre y cuando eso no interfiera con nuestro servicio al Señor. La prioridad es el Señor, y si la familia nos quiere apartar de nuestro ministerio, de nuestro servicio, como querían hacer en este caso con Jesús, apartarlo de lo que él estaba haciendo, como ya dijimos, de buena fe, pero la prioridad siempre es el servicio al Señor. Por eso él dijo en una oportunidad, como ya mencionamos, cuando los discípulos fueron a buscar de comer y él habló con la mujer samaritana, al final los discípulos llegaron a ofrecerle comida y él les dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Para él eso era lo más importante que su familia, más importante que su propia alimentación, hacer la voluntad de su Padre. Dejamos ahí a Jesús entonces y en el pasaje de hoy que le hemos llamado el propósito de las parábolas, lo vamos a ver que Marcos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se presume que
esto que Marcos está relatando sucedió inmediatamente después del problema con sus opositores cuando él estaba enseñando, que fue lo que vimos la semana pasada, que incluso atribuyen los milagros que Jesús está haciendo con el poder del Espíritu, con el poder de Dios, se lo atribuyen a Satanás. Entonces, saliendo de él otra vez recalca Marcos, porque él no paraba de enseñar. Entonces, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto dice que entrando en la barca, se sentó en el mar, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús tenía que usar este recurso, meterse un poquito en el mar. Estamos hablando del mar de Galilea, que realmente era un gran lago, como ya mencionamos, pero por su extensión se le llamaba el mar. Entonces él tiene que subirse en una barca, adentrarse un poquito del mar para que la gente no lo apriete ahí. Seguramente todos querían tocarlo, todos querían estar cerca, más si se había esparcido el rumor de la mujer que tocó sus ropas, su manto y quedó curada de su enfermedad que tenía muchos años de tener. Entonces, la gente lo quería tocar y entonces quería estar cerca, lo apretaban y entonces él tenía que buscar una forma de comunicarse con ellos. Y entonces tiene que usar la barca como púlpito y empezar a enseñar de ahí. Marcos habla mucho de las multitudes, habla mucho de toda la gente que estaba en tierra junto al mar, pero eso no necesariamente es positivo. Marcos lo pone desde un punto de vista que era mucha gente la que lo seguía, pero el problema era el propósito con que lo seguían. Obviamente había mucha gente interesada en que lo sanara, interesada en que volviera a multiplicar los panes o curiosa por ver los milagros, pero muy pocos iban realmente por sus enseñanzas, por oír sus enseñanzas y sobre todo por cumplir sus enseñanzas. Entonces él dice que enseñaba por parábolas muchas cosas. Y la parábola pues es una comparación, es una historia que puede ser verdadera o puede ser inventada, pero con aspectos de la vida diaria. Eh, Jesús no inventó las parábolas. Las parábolas ya existían, de hecho en el Antiguo Testamento hay parábolas en Isaías, por ejemplo, y tal vez una de las más eh, mencionadas es la de cuando el profeta Natán va con David y lo confronta por su pecado. Y le cuenta aquella historia de un hombre pobre que tenía una ovejita que pues la tenía como su hija, la cuidaba, la había conservado mucho tiempo. Era como lo que es por ahora para nosotros una mascota, un perrito. Eh, Aquí en la casa tenemos una perrita que es la consentida, ¿verdad? Es la que mejor come, la que mejor descansa, la que no tiene preocupaciones, todos la consentimos, la que más caricias recibe, porque es como parte de la familia, uno se encariña con los animalitos y pues llegan a formar parte incluso del círculo familiar. Pues más o menos así era esta ovejita que este hombre tenía. Y también le dice Natán, había otro hombre que era muy rico y que tenía muchas ovejas y vacas y bueyes. Y este hombre rico recibe una visita y entonces decide hacer un banquete para la visita, pero en lugar de tomar de sus propias ovejas, va y le quita al hombre pobre la única ovejita que tenía. Obviamente la reacción de David fue de cólera y dice, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Eso fue lo que tú hiciste al tomar eh, la mujer de Urías. Entonces ahí David se da cuenta de su pecado. Ahí realmente entiende la magnitud de su pecado que anteriormente no había entendido. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Justificamos nuestros pecados o
o tratamos de que no sean evidentes a los demás o los justificamos nosotros mismos y muchas veces necesitamos el apoyo de alguien más o la luz de la palabra de Dios para que nos alumbre y nos haga entender la magnitud de nuestros pecados. Pero eh, para no salirnos del tema, eso es nada más un ejemplo de lo que es una parábola. Entonces, como dije anteriormente, Jesús no las inventó, ya existían, pero nadie las había usado, ni las ha usado hasta la fecha, con eh, la forma magistral en que Jesús las utilizaba, con la sabiduría que Jesús las utilizaba y con la frecuencia también que él las usó. Entonces aquí él, pues, enseña por parábolas. ¿Por qué está enseñando por parábolas? Bueno, Jesús, recuérdense que sus opositores, los escribas, los fariseos, lo cuestionaron muchas veces por perdonar pecados, porque los discípulos no guardaban el día del reposo, porque sus discípulos no ayunaban, porque él sanaba a la gente en día de reposo. Y Jesús, con paciencia, les contesta, les enseña qué es lo que está haciendo, les demuestra con sus milagros que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y curiosamente, a pesar de todas las evidencias que ellos tienen, sencillamente no quieren creer. Tienen el corazón endurecido, como mencionamos en uno de los estudios anteriores, hablamos de lo que significaba tener el corazón endurecido. Y entonces llega un momento que Jesús se cansa. Ya les dijo de todas formas, ya les demostró de todas formas quién era Él y no quieren creer, no quieren cambiar. Entonces decide a partir de aquí ya no contestar directamente, ya no explicarles, sino les va a hablar por parábolas. Y Jesús tiene la habilidad de hacer dos cosas con las parábolas. Uno de los propósitos de las parábolas era explicar en forma sencilla a las personas una doctrina, podríamos decir, o una enseñanza, explicarlas con cosas de la vida diaria, con cosas sencillas que fueran fáciles de entender y fáciles de recordar. Pero Jesús tiene a la vez la habilidad de utilizar las parábolas como un enigma, como un misterio, como algo oculto. Las dos cosas a la vez. Y depende del público, ¿verdad? Para algunos las parábolas iban a ser eh, pues enseñanzas muy claras, pero para otros se iban a quedar en la oscuridad. ¿Cuál era la diferencia? El corazón de cada uno. A los corazones endurecidos, pues de aquí el Señor decide no trabajar más con ellos. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor se cansa también. El Señor se cansa de los corazones duros, el Señor se cansa del rechazo, el Señor se cansa de la desobediencia. Y como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y así sigue el gran listado. Entonces dice que Dios eh, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, pues llega un momento en que el Señor se cansa y aquí, pues es el caso de Jesús, ya se cansó de explicar, ya se cansó de decirle, de enseñar, de tratar de que esta gente entienda y sencillamente no quieren entender. Entonces ahora ya definitivamente no van a entender. Y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que me digan ustedes qué ven en esta gráfica que yo tengo ahí, qué les llama la atención, qué hay. Estoy haciendo los textos un poquito más grandes porque ya alguien me comentó que, por ejemplo, si se ve este estudio en un celular, pues cuesta leer las diapositivas, entonces estoy tratando de poner los textos un poquito más grandes para que se puedan ver bien. Pero ¿qué notan?
A ver, ¿quién me puede decir qué notan en esta diapositiva? ¿Qué hay de diferente o de... ¿No ven alguna marca o algo? Lo que dice oír, Exacto, muchas gracias. Ahí está marcada la palabra oír y hay una razón por lo que está marcada. O sea, pongamos atención a esto. Ya les voy a comentar por qué. Bueno, entonces dice oír. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y y vinieron las aves del cielo y la comieron. Quiero que pensemos por un momento, este pasaje es muy conocido, seguramente la mayoría, si no todos de los presentes, de los que van a ver esta enseñanza posteriormente, seguramente lo han leído, probablemente han oído alguna prédica o alguna enseñanza con relación a esto. Y entonces sabemos el significado. A nosotros no nos cuesta entender mucho el significado. Pero pongámonos a pensar que la gente que estaba ahí era la primera vez que oía esto. Entonces, si nos ponemos a pensar que nunca hemos oído esto, pues va a ser un poco extraño, un poco confuso que el Señor esté hablando aquí de agricultura. Por otro lado, pues también tenemos que entender el contexto en el que Jesús estaba hablando, cómo eran las cosas en aquella época. Y en la época de Jesús, hermanos, los campos eran abiertos. Todos los campos eran abiertos, no había cercos como ahora. Ahora uno compra una propiedad y lo primero que hace es circularla con, con un cerco de madera, con un cerco de malla o con un cerco de bloc, pero inmediatamente uno circula y pone muchas veces un letrero de propiedad privada, no entre y todo ese tipo de cosas, porque estamos con la psicosis de que, pues, si entra alguien, va a ser para hacer daño, va a ser para robar, o incluso hay personas ahora que ven terrenos pues así vacíos y los venden, aunque no sean de ellos, estafan a la gente y entonces hay terrenos ahora que dicen este terreno no se vende o esta propiedad no se vende para evitar ese tipo de situaciones. Pero eso no ocurría en la época de Jesús. En la época de Jesús, la tierra era de todos y de nadie. Realmente el dueño de la tierra era Dios. Ellos lo entendían así. Entonces, tenían posesiones. Eh, la mayoría de personas tenían posesiones, pero estaban claros de que las posesiones eran temporales, que no eran definitivas. Entonces, esas posesiones, esas tierras o esas casas se podían vender, se podían alquilar, pero había un año, el año del jubileo, que era cada 50 años, en donde todo el mundo tenía que devolver las posesiones que había comprado, que había alquilado, porque la tierra, las posesiones, todas eran colectivas. Hoy en día en Israel, pues esto ha cambiado un poco. La tierra, pues es del Estado, ahora es del gobierno. También no es de ninguno en particular, sino todo es del gobierno para evitar que hayan terratenientes, gentes que acapare la tierra. Pero en la época de Jesús, como ya dije, la tierra, todos los campos eran abiertos y todo el mundo podía entrar y circular libremente por la posesión de otras personas. Incluso si la gente sembraban trigo, sembraban árboles frutales, la gente que pasaba y que entraba podía eh, cortar las frutas y comérselas, o cortar el trigo, las espigas, como vimos hace algunas semanas que hicieron los discípulos de Jesús en día de reposo. Eso era permitido, no era prohibido. Lo que no podían era entrar a cosechar, a quitar todo, a meter la hoz, como decían, y sacar todo lo que pudieran del terreno vecino, pero cortar para consumir en el momento, para alimentarse, sí podía. Por así decirlo, no había para llevar, pero sí había para comer ahí. Entonces, era abierto, era libre. Entonces, por eso, en ese contexto, Jesús está hablando de un sembrador, un hombre que está eh,
va con su bolsa, su mochila, que lleva llena de semillas, y él simplemente las va tirando eh, sobre la tierra, sin, sin pues, eh, escoger por dónde tirarla. Obviamente, en aquella época no tenían los agricultores la capacidad, por ejemplo, de medir la fertilidad de un terreno. Hoy en día, pues esto ha evolucionado mucho, especialmente en Israel, que han logrado cultivar hasta en el desierto y hay sensores, drones y todo que miden la, la estabilidad, la dureza de la tierra o la suavidad. Pero en aquella época no. El sembrador no va a medir en dónde va a tirar la semilla, sino su trabajo era tirar la semilla. Y entonces la semilla caía ahí sí que donde cayera, ¿va? Entonces dice que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y otra vez subrayamos esas dos palabras. Entonces, como ya dijimos, en el contexto de la época, pues los campos eran abiertos y los caminos se formaban por los lugares en donde la gente pasaba con más frecuencia. La gente caminaba, pasaba con sus animales, entonces se iba formando un caminito, la tierra se iba compactando y cuando la tierra se compactaba, pues ahí ya no crecía ni la grama y así era como se formaban los caminos. Por eso aquel poema que probablemente ustedes han escuchado en alguna oportunidad que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque en el campo es así, por donde pasa la gente se va haciendo el caminito porque la tierra se va compactando. Obviamente, donde esa tierra estaba compactada, ahí la semilla no podía producir porque pues la tierra estaba muy endurecida. Y entonces el agricultor simplemente su trabajo era tirar la semilla y él no tenía la responsabilidad de dónde quedaba la tierra, perdón, de dónde caía, en qué tipo de tierra, no tenía la responsabilidad de la fertilidad de la tierra, sino simplemente de tirar la semilla. Ah, incluso muchas veces se araba después de que se tiraba la semilla, porque al arar entonces la semilla se enterraba y quedaba bajo la tierra y podía fructificar. En ese contexto Jesús está hablando. Y otra vez dice el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué significaba la palabra oír en la época de Jesús? Bueno, como los idiomas bíblicos no son mi fuerte, al contrario, he sufrido mucho con eso y sigo sufriendo porque no hay modo que me entren, pero encontré un video que nos va a explicar el uso de la palabra ah, escuchar. Vamos a compartirlo aquí, solo quiero, me van a decir ustedes si se escucha, pero vamos a hacer algo antes. Bueno, ahora sí, me comentan si se escucha. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel. Sí, se escucha, hermanos. Sí, hermano Walter. Ok, vamos a empezarlo entonces, otra vez. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema.
De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando, o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Durante mi... Bueno, ya entonces tenemos una idea de lo que en la época de Jesús, en lo que en el hebreo significaba la palabra oír, que según vimos ahí, pues no era solamente, como decimos ahora, que entre por un oído y se salga por el otro, sino que significaba poner atención, significaba actuar, significaba obedecer a lo que se estaba oyendo. Por eso es que Jesús menciona aquí, en el pasaje que vimos, el que tenga oídos para oír, oiga. Y al principio de la palabra, de la parábola, perdón, dice oír. He aquí el sembrador salió a sembrar. Lo que Jesús está diciendo es, pongan atención, obedezcan a lo que les voy a decir. Eh, Respeten lo que se está diciendo y pónganlo en práctica. Pero bueno, ya con ese concepto claro, entonces vamos a la interpretación del pasaje, que él lo dijo y pues la gente se fue y muchos pues se han de haber quedado pensando, pues esto es una lección de agricultura que no necesitamos porque todos sabemos de agricultura, entonces saber de qué está hablando. Pero otros dice que se acercaron a él cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O fuera, vinieron los 12, los discípulos, y vinieron otros, porque recordemos que había mucha gente que seguía a Jesús. Como ya dijimos, no necesariamente con buenas intenciones, sino muchos por interés. Cuando uno tiene algo que dar, tiene muchos amigos. Cuando a uno se le acaban los recursos o lo que puede dar, pues los amigos se van. Eso pasaba con Jesús. Y podríamos preguntarnos, un hombre como Jesús, con la habilidad
que tenía para enseñar, con las estrategias de oratoria que usaba, con las enseñanzas tan claras que él hacía, con la sabiduría que él tenía, con los milagros que él hacía, con su forma de vida, con su amor hacia las multitudes, pues uno dice, pues tuvo que haber sido una persona de éxito, que todo el mundo lo alabara, lo glorificara, anduviera detrás de él, y sin embargo, vemos que no es así. No, no necesariamente tuvo el éxito que tal vez podría tener un orador famoso en esta época. Simplemente era popular Jesús, pero así también tenía opositores y así también tenía seguidores que, que iban por puro interés detrás de él. Entonces vemos aquí que no toda la gente que estaba ahí le preguntó el significado de la parábola, simplemente pues no entendieron, pero como no les interesaba mucho lo que Jesús estaba enseñando, sino solo querían ver qué sacaban, entonces pues terminó de hablar y se fueron. Pero algunos de los que estaban con él, los 12 y no sé cuántas personas van y le preguntan sobre la parábola. Y les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Vemos cómo Jesús sigue hablando del reino, que fue lo que él inauguró. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y esta frase es un poquito extraña y controversial para nosotros, porque ¿cómo así? Entonces Jesús no quiere que la gente se convierta. Parece que eso es lo que estuviera diciendo aquí. Pero si vamos a Isaías capítulo 6 y versículo 9, dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Eh, Como dijimos anteriormente, el Señor se cansa. El Señor estaba cansado de la desobediencia del pueblo de Israel, estaba cansado de la idolatría. Entonces llega un momento que le dice al profeta, háblales, pero ya sabes que no van a entender y no van a querer. Y es el mismo caso de Jesús. Ya les habló de todas formas y no han querido entender, entonces ahorita está hablando para que no oigan y para que no perciban. Y de alguna manera ese es el evangelio, mis hermanos, porque recordemos que el apóstol Pablo dice que eh, ah, perdón, se me fue el pasaje que les iba a mencionar, pero menciona que, esto, que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los demás, para los que estamos dentro del reino, es salvación, es poder de Dios. Eh, hay un escritor filipiense que mencionaba anteriormente, que él dice que Jesús hizo todo tipo de milagros, no hubo un milagro que Jesús no hubiera podido hacer. Él, hizo andar a los paralíticos, sanó a los leprosos, resucitó a los muertos, no hubo nada que él no pudiera hacer, calmó la tormenta. Pero dice, lo único que no pudo hacer fue cambiar el corazón de las personas que no quisieron cambiar. Y eso lo tenemos que tener claro, mis hermanos, porque cuando un corazón está endurecido y sigue endurecido y rechaza, llega un momento en que el Señor lo endurece más. Ya no quiere aceptar, quiere tener el corazón endurecido, entonces, pues ya, que no oigan y que no entiendan, que el Evangelio sea locura para ellos, que se burlen del Evangelio, porque no han querido saber. Y entonces Jesús les dice y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquí le está diciendo que esta parábola es la base para poder entender las demás y vamos a seguir viendo de parábolas en otros estudios, pero sigamos con lo que aquí dice. Y entonces él empieza la explicación de lo que significa la parábola.
Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Estamos hablando del evangelio, de la palabra de Dios. Entonces, el sembrador es el que habla de la palabra de Dios, el que predica, el que enseña, el que evangeliza. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces aquí empezamos a entender el sentido de lo que Jesús estaba diciendo. Él no estaba hablando de agricultura, él estaba hablando del mensaje del Evangelio, el mensaje que él había traído al mundo, el mensaje que nosotros tenemos la responsabilidad de esparcir. Los sembradores somos nosotros, porque nosotros tenemos la comisión, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros debemos enseñar la palabra, debemos predicar la palabra, debemos evangelizar a los que tenemos a nuestro alrededor. Y nosotros no tenemos la responsabilidad de la respuesta de las personas a las que vamos a evangelizar o a las que les vamos a predicar o enseñar. La responsabilidad nuestra es sembrar, es esparcir la palabra, porque eso es el reino. En el reino la palabra se ha venido esparciendo durante 2000 años y se seguirá expandiendo hasta que el Señor venga, hasta que todos hayan oído. Entonces nuestra responsabilidad es hablar del Señor, es compartir el Evangelio. ¿En dónde va a caer esa palabra? ¿En qué corazones va a caer? Porque el terreno, la tierra prácticamente es el corazón del hombre, el interior del hombre. Y entonces va a caer en algunos, dice que están junto al camino, en donde se siembra la palabra, o sea, reciben el mensaje, reciben la evangelización, pero la oyen y dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tenemos que estar conscientes que el menos interesado en que el evangelio se expanda es Satanás, es el enemigo. Y Satanás incluso muchas veces está dentro de la misma iglesia. Recordemos que hace algunas semanas vimos aquel endemoniado que estaba metido en la sinagoga donde Jesús estaba enseñando. ¿Y qué estaba haciendo el demonio ahí metido en la sinagoga? Pues obviamente su intención era entorpecer el mensaje del evangelio. Entonces, muchas veces dentro de la misma iglesia, pues hay gente que quiere entorpecer el mensaje del evangelio. Pero nosotros, pues nuestra responsabilidad es otra vez tirar la semilla, es esparcir la palabra y estar conscientes que pues el enemigo va a estar siempre al instante, dice, no dice va a esperar un tiempo, sino que enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ah, hay que entender, mis hermanos, a la gente que está fuera también. Hay corazones endurecidos muchas veces por las circunstancias de la vida, por las circunstancias difíciles que mucha gente pasa. Yo me recuerdo hace algunos años, ya un buen tiempo atrás, mataron a un sobrino, al hijo de mi primo. Y, pues, iba en un bus, creo que iban a asaltar el bus y una bala perdida le cayó a él y lo mataron. Unos meses después, otro primo que es pastor, que es misionero, pues compartió el evangelio con el papá de este muchacho y le hizo la invitación para recibir a Cristo en su corazón. Y yo me recuerdo, yo estaba ahí presente y la respuesta del papá del muchacho, de este mi primo, fue, no puedo recibir a Jesús ahorita porque mi corazón está muy dolido. Hay mucho dolor y mucho resentimiento en mi corazón. Y hermanos, eso es comprensible. Yo no pude juzgar a este primo porque entendía su dolor, entendía las circunstancias de la vida. Ya nuestro corazón por naturaleza es algo duro y con circunstancias difíciles como esta, pues el corazón se endurece más. Eh,
Entonces tenemos que entender muchas veces que la dureza de los corazones de las personas no son simplemente por llevar la contraria, no son simplemente por rebeldía, sino que, pues, como dijimos, los caminos se endurecen por toda la gente que pasa, o transita por ellos, ¿verdad? Y se van endureciendo. Entonces, así, las circunstancias de la vida, los problemas, las cosas difíciles endurecen a mucha gente. Hay gente muy amargada, muy resentida, que le cuesta recibir la palabra. Y a veces estas personas, pues también se les dice lo que quieren oír. Hay muchas iglesias en donde se predica solo lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Que les va a ir muy bien si abrazan el evangelio, que todo les va a salir bien, que su negocio va a prosperar, que las cosas van a mejorar. Y entonces, pues reciben con gozo la palabra, pero después se dan cuenta de que no era la cosa como la pintaban. Y la pandemia vino a eh, como que iluminar o alumbrar o destacar ese tipo de cosas porque muchos de los que estaban muy confiados en que pues eran cristianos y ya no iban a tener problemas, pues muchos se quedaron sin trabajo, otros perdieron sus negocios, otros perdieron la salud. Entonces la pregunta de muchos es, bueno, pues en la iglesia me dijeron que si yo me hacía cristiano, pues iba a prosperar en todo y está pasando lo contrario. Entonces, por eso se debe tener claro a las personas que el seguir al Señor no es cosa fácil, no es de que a todos nos va a salir bien. Él, al contrario, en determinado momento dije, tomen su cruz y síganme. O sea, vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo crisis y muchas veces cuando decidimos servir al Señor es cuando más los problemas se incrementan porque viene Satanás y quiere quitar inmediatamente de nosotros eh, el gozo. Entonces, el no tener raíz, como dice aquí, es no tener nuestros fundamentos sólidos, nuestras creencias sólidas. ¿Y cómo logramos tener una fe sólida? Pues a través de escuchar la palabra del Señor, a través de la lectura de la Biblia, a través de escuchar las enseñanzas, de escuchar los mensajes, pero realmente vivirlos, ponerlos en práctica, no solo que pasen por alto. Por eso Jesús dice, oigan, y el que tenga oídos para oír, oiga, o sea, pónganlo en práctica, obedezcan esa palabra. Eh, pero ¿qué hago si tengo el corazón endurecido? ¿Qué hago si estoy o pasé por algo como lo que pasó a este primo? Gracias a Dios, después él con el tiempo pudo sanar esa herida y escuchar la palabra del Señor. Pero en el momento de su dolor, él pues tenía el corazón endurecido. ¿Quién puede eh, reblandecer ese corazón? ¿Quién puede cambiar ese corazón? Bueno, eh, vamos a verlo en la siguiente gráfica, pero siguiendo con el pasaje, dice, estos fueron los que fueron sembrados entre espinas, los que hay en la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructosa. Eso pasa mucho. Hay gente, pues, cristiana que tal vez tiene el anhelo en su corazón de seguir al Señor, pero la codicia, empiezan a hacer dinero, empiezan a prosperar y en determinado momento el dinero se vuelve un ídolo y ya el Señor pasa a un segundo plano. Por eso dice el engaño de las riquezas, porque muchos piensan que en la riqueza van a encontrar la felicidad, van a encontrar la plenitud de la vida y sin embargo es todo lo contrario, porque al apartarse de Dios, pues se apartan de lo único que puede dar una felicidad realmente plena, una vida plena. Entonces, esos son los del otro grupo. Y el cuarto grupo son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Tomen en cuenta que de los cuatro grupos, solo uno está recibiendo la palabra. Y eso estadísticamente está comprobado. En Estados Unidos han comprobado que sí, que el 25% de las personas son los que pues responden al mensaje. Y aquí esto, pues también fue chocante para los escribas y los fariseos, para la gente que estaba ahí. Jesús a propósito decía cosas que les chocaban a ellos.
Porque en la época de Jesús, la tierra se cree que un máximo que daba, que producía era un 10%. De las semillas, se sembraban 100 semillas, solo 10 iban a prosperar. Y Jesús les está hablando de dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso pues también nos desconcertó, pero ya dijimos que Jesús no está hablando de agricultura, sino está hablando de la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que en nuestra labor de compartir el Evangelio, el 75% de las personas probablemente no van a dar resultados. Pero va a haber un grupo que sí, va a haber gente que sí. A lo mejor ni siquiera es el 25, pero nuestra responsabilidad es hacer el trabajo. Y al hacer ese trabajo, pues algunos lo van a recibir y otros no. Recordemos que nosotros tenemos que tirar la semilla, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. El crecimiento no depende de nosotros. El corazón de las personas no depende de nosotros. El crecimiento del Evangelio en los corazones tampoco depende de nosotros. Eso es la misericordia del Señor. Él es el que va a hacer que eso crezca. Pero para que eso crezca, para que esta gente reciba, tiene que obedecer. Por eso, otra vez, el significado de la palabra oír. No es solo oír, sino que obedecer, actuar al escuchar la palabra. Por eso la palabra del Señor dice, la Biblia dice que cómo van a creer si no han oído, y cómo van a oír sin haber quien les predique. Entonces nosotros tenemos que cumplir esa parte de predicar para que la gente oiga. Ya habrán unos que creen y van otros que no, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo. Pero también nos enseña esto, que lo que nosotros hagamos no va a dar el mismo fruto en todos nosotros. Algunos de nosotros vamos a tener poco éxito, otros un poco más y otros mucho éxito. Yo, por ejemplo, no puedo tener la elocuencia de Billy Graham. No, sé que no voy a tener los resultados. Habían miles de personas que escuchaban sus mensajes y miles se convirtieron. Porque él tenía unos dones que yo no tengo, porque también el Señor reparte dones a su discreción, en su sabiduría y pues él decide a quién da y a quién no da. Por eso puso la parábola de los talentos. A alguien le va a dar 10 talentos o 10 dones, a otro le va a dar 5, a otro le va a dar 1. Pero no es mayor el que le dio 5 y produjo 10, el que le dio 10 y produjo 20, el que le dio 1 y produjo 2. O sea, lo que él quiere es que los multipliquemos. El problema es que el que no los multiplica. O sea, todos tenemos dones. No hay nadie que pueda decir, es que yo no tengo ningún don, yo no sirvo para nada. Eso es tener un bajo concepto de uno mismo y un bajo concepto del Señor, que todo lo hace perfecto. Todos tenemos algún don. Habrán unos que tienen más que nosotros, habrán otros que tienen menos que nosotros. Pero lo que el Señor quiere es que esos dones nosotros los multipliquemos. Yo, como ya dije, no puedo tener los resultados de Billy Graham, porque yo no tengo los dones que él tiene, pero yo tengo mis propios dones. Entonces, el hecho de que yo no logre los resultados de Billy Graham no significa que yo sea menos salvo que él. Simplemente, pues él tiene un propósito, o tenía un propósito, una misión, yo tengo la mía, ustedes tienen la suya, y en la medida que nosotros obedezcamos y cumplamos nuestro propósito y pongamos nuestros dones y nuestros talentos al servicio del Señor, en ese grado, pues el Señor pues va a decirnos un día, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que nadie va a ser más salvo que otro, ni va a tener una casa más grande en el cielo, como algunos dicen, aquí nos van a tener casas de 3 niveles y otros una covachita, dependiendo de lo que hicieron. No, simplemente nuestra responsabilidad es tirar la semilla, obedecer y pues, como dice aquí, algo caerá en buena tierra y algo va a dar fruto
a 30, 60 y a 100 por uno. Este es el significado de la palabra. Pero hablábamos de qué hacer con un corazón endurecido. Pues cualquiera de nosotros puede tener endurecido su corazón y sentir que el corazón se está endureciendo. Pues el único que lo puede suavizar es el Señor. Él es el único que puede hacer esa cirugía de corazón abierto para cambiarnos el corazón. Y aquí lo vemos en Ezequiel, la profecía que Dios da por medio de Ezequiel al pueblo de Israel, una profecía de su restauración futura, que es un mensaje para nosotros también, porque también habla de nuestra restauración, eh, que en el futuro que era para Ezequiel, pero que al final pues es el presente para nosotros, porque es lo que está sucediendo en el nuevo pacto. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién puede hacernos cambiar nuestros corazones? ¿Quién puede darnos un corazón nuevo? El Señor aquí lo está prometiendo. Pero ¿qué tenemos que hacer para que eso pase? Bueno, así la Biblia dice también, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si no pedimos, si no buscamos, si no llamamos, pues no podemos esperar resultados. Así que hermanos, pidamos al Señor que nos cambie el corazón, que nos ablande el corazón endurecido, porque muchas veces lo endurecemos a obedecer al Señor. Y estoy hablando en términos generales, no estoy siendo específico con ninguno, porque yo no conozco el interior de cada uno de ustedes, no conozco qué tipo de tierra hay en sus corazones. Pero lo que sí sé es que todos necesitamos un corazón nuevo, todos necesitamos cambiar, todos tenemos hábitos del pasado, todos tenemos eh, cosas de qué arrepentirnos, pero el Señor nos puede cambiar. Así que, también Santiago dice, si alguno se siente falto de sabiduría, pídalo al cielo y le será dado. Nuestra oración, mis hermanos, tiene que ir en esa línea. Señor, cámbiame, como decía el salmista, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Esa es la oración. Y esa tiene que ser nuestra oración también, porque que nuestro corazón sea cada vez menos duro y podamos dar esos resultados al 30, al 60, al 100 por uno. Esos resultados que el Señor quiere de nosotros. Pero Él es el único que puede cambiarnos. No hay otra manera. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Yo en más de una oportunidad le he tenido que pedir al Señor, Señor, cámbiame aún en contra de mi voluntad. Porque a nosotros nos gusta la oscuridad, las cosas malas. Y ahí viene un poco la próxima parte que dice, también les dijo, ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os anidará a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Y aquí un poco de lo que hemos estado hablando. El que tiene dones y los usa para la gloria del Señor, esos dones se van a aumentar. Eh, por ejemplo, se los he dicho mucho, una de las ventajas de enseñar es que uno al enseñar tiene que aprender. Y entonces, entre más enseña, uno más aprende. Pues uno enseña para cambiar las vidas de los demás, pero primero tiene que cambiar uno su vida y a través del aprendizaje y de la enseñanza, pues uno poco a poco va cambiando. Entonces, al que tiene y al que usa los dones, al que oye y obedece, se le dará. Pero el que no, recordemos la otra vez la parábola de los talentos, el que solo tenía uno y no lo utilizó, no lo puso a trabajar, pues se lo quitaron, se lo quitó y se le dio al que tenía 10. A eso se refiere. Pero
¿A qué se refiere cuando dice, acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Como dice esta versión, no es para ponerla en el candelero. En aquella época obviamente no había bombillas, luz eléctrica como ahora, sino todo era con lámparas de gas o con candelas, o de aceite, perdón, con candelas. Pero no iban a poner la lámpara debajo de la cama, para empezar se quemaba la cama, ¿verdad? Sino era para ponerla en alto, en un lugar donde pudiera alumbrar. ¿Y qué es la luz? Bueno, algunos comentaristas le relacionan con la palabra de Dios. Por lo mismo que la Biblia dice, es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pero también Jesús dijo que él era la luz del mundo. Pero también Jesús dijo que nosotros somos sal y luz. Entonces, ¿qué es la luz? Pues bueno, la luz es la palabra de Dios, pero a la vez es el mismo Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios, el logos. Por eso Juan dice, el logos significa palabra, como hemos mencionado anteriormente. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se encarnó en Jesucristo y habitó entre nosotros. Entonces Jesús a la vez es el portador de la palabra, pero a la vez es la palabra. Él es el Evangelio. Y la luz de Cristo, el Evangelio de Cristo, no se puede esconder. Necesitamos regar, esparcir esa semilla. Necesitamos que alumbre. Estamos en el mundo para alumbrar en medio de la oscuridad, no para escondernos. Nos escondemos cuando evitamos compartir el Evangelio, cuando sabemos que hay gente que lo necesita y simplemente no nos animamos a hacerlo. Pero aquí dice, no hay nada oculto que no debe ser manifiesto. La luz de Dios, la luz del Evangelio, eh, por decir así, saca del escondite las cosas ocultas, revela el pecado, pero a la vez revela el amor y la misericordia de Dios para perdonar ese pecado. Eso es la luz del Evangelio. Por eso dice, no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Con el Evangelio, eh, pues eso redarguye de pecado, saca nuestra maldad, nuestros costumbres, nuestros hábitos, y con esa luz misma de la misericordia y la gracia de Dios, Él nos perdona y nos justifica. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Otra vez, obedecer. El que tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bueno, tenemos que dejarlo ahí por tema de tiempo, pero seguimos la próxima semana con esta parte, pero espero que pues el mensaje de la parábola del sembrador, que es tan conocido, quede un poquito más claro en nosotros y que quede claro que nuestra responsabilidad es esparcir el Evangelio, mis hermanos, independientemente de si es aceptado, independientemente si nos rechazan. Rechazaron a Jesús con toda la elocuencia que dijimos y todas las manifestaciones que él hizo. Entonces, sabemos que a no todo el mundo le va a caer bien. Algunos, pues a lo mejor hasta nos los echamos de enemigos por compartirles el Evangelio, pero nosotros cumplimos nuestra parte. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, porque a eso nos ha llamado el Señor. Muy bien, entonces hasta aquí lo del día de hoy. Si hay, como de costumbre, alguna pregunta o alguien quiere agregar algo, aclarar algo o aportar algo, pues tenemos todavía un espacio para salir. Como siempre, pues muy agradecidas, ¿verdad? Porque lo que aprendemos con usted siempre es precioso y a veces uno ya ha leído la palabra, pero ya con un recordatorio y más claro, ya lo entiende uno más y para seguir adelante. Muchas gracias, hermanito Walter. Que Dios me Gracias lo porque bendiga. Sí, ustedes me ayudan a mí a aprender también y a sí, reflexionar ¿verdad? sobre Sí, como usted dice, ¿verdad? los El que pasajes. enseña, aprenda y también. Sí. Sí. Dicen que el que tiene dinero, por ejemplo,
tiene $100 y comparte con otros, pues se queda con la mitad, ¿va? Da 50 y se queda con 50. Pero el que comparte el evangelio, pues se queda con el doble, ¿verdad? Porque Sí, comparte pues, sí, una parte, pero aprende tal vez el doble de lo que, de lo que compartió. Así que sí, para mí es sí, una sí. bendición también. Así es, muchas gracias, sí. Gracias a Que Dios usted. me lo bendiga. Igualmente, gracias. ¿Alguien más, Gracias, hermanos? hermano Walter. Gracias, muy linda la clase. Siempre nos deja algo especial y mucha motivación. Gracias, Dios lo bendiga y lo siga usando grandemente, hermano. Gracias, hermana Silvia. Hay un par de hermano Manuel también, gracias Hermano por la lección. Walter. No, gracias, hermano Walter. Está, hermano Manuel, qué bueno verlo. Sí, gracias. Y yo me sumo también a las felicitaciones porque en la palabra dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? ¿Va? Entonces, creo que Sí, esto es una buena, un buen ejercicio también para poder seguir aprendiendo. Yo pues sí, lo felicito, hermano. Ah, aplicándolo a la palabra, ¿cómo va a crecer si no hay quien tire la semilla, ¿verdad? Si no hay sí, sí, semilla, obviamente no va a haber producción. sí, sí. Gracias, hermano. Claro, gracias, muy fino por esa enseñanza Bueno, tan puntual también. Y pues, deseo buenas noches. Estamos siempre a la orden, hermano. Lo vamos a seguir siempre escuchando. gracias, hermano Manuel, igualmente. Gracias. Bueno, Muchas gracias, hermano Walter. Dios le bendiga. Bendiciones a todos y que descansen. gracias, hermana Magda. Feliz noche a todos Que entonces. Dios les Hermano bendiga. Walter. Feliz noche. Que Dios No, le siga dando eh, sabiduría, hermano. gracias. Feliz noche. Gracias, hermano Walter. Feliz noche, que descansen. Adiós, feliz noche. Buenas tardes.